Pues sí. Buenos días. Ahora sí que me escucho y parece que esto funciona. Vamos a ver si no sale con muchos ruidos y podemos controlar exactamente el programilla de hoy, el podcast de hoy. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, que estéis siguiendo estos podcasts que estamos haciendo, que más que podcast los vamos a titular ya Pico Pala. Pico Pala es nuestro lema, nuestro trabajo diario, nuestras ganas de estar aquí todos los días, que no todos los días son las mismas, que no somos héroes ni terapeutas ni nada parecido, que somos humanos de carne y hueso y encima adictos. Entonces, pues tenemos todas nuestras movidas en la cabeza, pero como agradecemos todos los días a Dios, en este caso, por la serenidad que nos da para aceptar las cosas que no podemos cambiar, por el valor que nos da para cambiar aquellas que podemos y sobre todo le agradecemos la sabiduría, que es la más difícil, ¿no? La sabiduría para reconocer la diferencia, pero es que esa sabiduría hay que trabajarla mucho. Pico pala y pues trabajando los programas y las herramientas que nos dan y muchos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es el día 35 que estamos aquí a pico pala. Si lleváis 35 días, pues enhorabuena. Muy agradecido de que llevéis esos días. Me consta que no son ni uno ni dos, que hay gente que lleva 35, que consiguió parar, no gracias a estos podcasts, que también, pero gracias a ese granito de arena que aportamos de exposición y poquito a poco, ¿no? Si no llevas 35 días, es el primer día o te encuentras en una situación que has estado viendo en YouTube y te has encontrado con estos vídeos, has ido a ver los primeros y quieres y decides empezar este camino con nosotros, pues bienvenido sea. Este es tu día, es el día más importante, por lo tanto, aquí no hacemos de lado a nadie, ¿no? Siempre cogemos y abrazamos a todo aquel que quiera o a toda aquella que quiera unirse. Como digo, en visualizaciones y en podcast somos menos de los que somos, pero siempre desde el respeto y entendiendo que esto no es fácil gritarlo, que esto no es fácil entenderlo, mucho menos comprenderlo, y que vamos poquito a poco, que los que estamos potentes, estamos comprometidos a seguir un día más, a no consumir ningún tipo de sustancias y a explicar un poquito bajo cómo lo veo yo, cómo lo siento yo, cómo lo gestiono yo, lo transito yo. Y pues a partir de ahí veremos a ver cómo hacemos. Hoy es día de Nochebuena, 24 de diciembre. Y cada uno, pues lo celebra a su manera. La manera de celebrarlo mejor para un cerebro adicto es no consumiendo. Estas navidades son mis terceras navidades, digamos, con un poquito más de sano juicio, ¿vale? Las primeras que llevaba, pues no llegaba a 3 meses de abstinencia total, ni las recuerdo. Son un poco las que equiparo a las que vamos a vivir ahora si llevas 35 días con nosotros o si llevas X tiempo limpio, menos de un año. Pues esos tiempos limpios en los que se está empezando y en los que de repente te encuentras con una Navidad completa y unas fiestas llena completa de este tipo de eventos, de este tipo de situaciones, unas creadas
y otras involuntarias. Y bueno, pues no sabes muy bien. Yo, desde luego, las recuerdo muy movido, las recuerdo con mucha distorsión, recuerdo haber acudido a algún evento. También recuerdo que, aunque acudí a algún evento familiar, alguna comida familiar y demás, recuerdo que no había ya absolutamente nada de alcohol encima de la mesa, que eso me ayudó en un principio, que ahora no me ayuda de tal manera, como hemos explicado y como explicaremos y no nos cansaremos de explicar, que al final no es el que haya o no haya alcohol o sustancias encima de la mesa, sino la actitud que tu cerebro entiende teniendo ese tipo de reuniones. Pero bueno, poquito a poco. En principio, yo las recuerdo de esa manera. Las primeras Navidades en recuperación. Las segundas fueron mucho más lúcidas. Ya llevaba 1 año y 3 meses, 1 año y casi 3 meses. Entonces, bueno, pues la situación ya era diferente. Ya habíamos añadido mucho más cosas simplemente al que no haya alcohol. Ya tenía una idea un poco más clara, ya tenía un poco más de sano juicio para esos noes que decía, esos límites que ponía, esos no acudir a ese tipo de eventos, les podía razonar un poco más desde el conocimiento de la enfermedad y cómo reaccionaba mi cerebro ante ese tipo de situaciones y eventos que no en un principio no sabía por dónde me venían, ni tenía ni idea de que eso pasara, que eso es una de las frases más repetidas, ¿no? Por lo menos por mí, que era, pues es que no tenía ni idea. Buah, pues yo es que no me di ni cuenta. Es que no sabía. Bueno, pues una vez que vas acumulando y que sobre todo alguien de fuera sea profesional, en este caso el mío lo era, que te vaya diciendo y con la experiencia de compañeros, dependiendo del modelo en el que estaba, en el primer año estaba en el modelo Minnesota, en el segundo año estaba en Narcóticos Anónimos. Este año estoy en el mundo. Voy recogiendo y abriendo mi mente y mi cerebro absolutamente a todo, sin obsesionarme con nada, pero abierto a todo. Entonces, cada vez que vas ampliando y vas acumulando ese tiempo limpio, bueno, vas acumulando sano juicio para poder explicar, que como he dicho muchas veces, era una de las, y sigue siendo una de las cosas más que más me frustran y más me atormentan, ¿no? En el día de hoy, independientemente del tiempo limpio que lleves y que lleve, bueno, pues en el día de hoy me atormenta esa explicación, ese límite, esa asertividad, cómo conseguir decir que no, pero desde la explicación de lo que a mí me ocurre, ¿no? No intentando convencer, que es la diferencia que explicábamos el otro día y que también es muy, muy recurrente en mi caso ahora, ¿no? Que es el explicar, el compartir desde mí, desde lo que yo siento, desde lo que a mí me pasa, sin querer convencer, ¿no? A la gente que entienda, lo primero que me entienda, que ni comprenda, ya ni lo barajo, pero bueno, esto es a mí lo que me pasa, yo os cuento esto a mí no me hace bien y a partir de ahí, bueno, pues no te intento convencer, lo puedes entender o no, pero que tu respuesta o tu forma de compartir la voy a escuchar, pero también puedo no estar de acuerdo con ella y aquí paz y después gloria. Cada uno por su lado y ya está. Y esto es referido a todo, a la familia, a amigos, a todo tipo de relaciones, ¿vale? Que son indudablemente la causa número 1 de todos los malestares, en mi caso, que he tenido, ¿no? Siempre el malestar era con los demás, hacia los demás, por intentar convencer a los demás de que se hiciera lo que yo quería. Y lo que yo quería era totalmente distorsionado, porque lo quería una persona y una mente totalmente distorsionada, totalmente en consumo y totalmente dominada por todo tipo de sustancias que alteraban mi mente. En definitiva, no era yo
el que proponía esos planes, ¿no? Proponía siempre planes acordes a mi consumo. Manipulación, mentira, todo eso que hemos estado explicando tantas veces, en las que me identifico, me reconozco y me expongo, ¿no? Que es lo que a mí me ayuda a, bueno, a soltarlo y a decirlo. Ayer tuve una charla con una persona, con un amigo, porque así lo considero desde la primera charla que tuvimos ayer con 25 años que tiene, mi amigo Damián Huertas. Desde aquí le mando un fuertísimo beso y un abrazo. Le espero en este espacio algún día porque realmente me aportó muchísimas de las cosas que yo no tenía a su edad, que no tendré yo creo que jamás. Lógicamente, bueno, yo soy adicto, él no. Y bueno, pues me aportó, fue muy agradable la charla con una persona de 25 años que escucha, que habla y que sabe mantener un diálogo pues desde el conocimiento, desde la autoayuda y desde la ayuda a los demás. Os le presentaré algún día, vendrá algún programa también de Hablemos de Adicción, porque es muy, muy chulo. Bueno, pues todas esas conversaciones que yo voy teniendo y que voy manejando de otra manera, pues son todo gracias y producto de la recuperación, ¿no? Del sano juicio, del pico pala y del, bueno, no querer convencer a nadie, simplemente explicar lo que a mí me pasa, lo que me sigue pasando y lo que intuyo que me seguirá, que me pasará, ¿no? Porque esta enfermedad no tiene cura y conocida de momento, pero es lo que hay, ¿no? Entonces sigo teniendo pues esos despertares espirituales, pero a la vez esos pensamientos, esas maneras, esos defectos de carácter que definimos siempre y que son muy complicados, y que es que aparecen una y otra vez y que luego están los involuntarios, como hemos dicho, ¿no? Que los que no te esperas, porque tiendo a hacerme un planning, una rutina, algo muy definido, y en el momento que pues hay algo que no cuadra, pues mi primera emoción ya sabemos cuál es, ¿no? Que es la ira y la frustración y todo negativo, ¿no? Ya no lo paso por corteza prefrontal y al final lo que hago es pues pasarlo directamente a la gestión y no funciona de esa manera porque la gestión directa de una emoción como la ira o como el egocentrismo o como la tristeza o como la alegría, pues esa emoción directa es impulsiva y sabemos a dónde me ha llevado siempre, ¿no? Y sabemos qué recibe mi cerebro cuando lo gestiono de esa manera. Y es que es increíble, o sea, increíble. Para mí, un auténtico milagro el que yo una emoción de esas la baje a la corteza prefrontal, la ponga en la corteza prefrontal, la piense, la analice, la medite y diga, madre mía, pues ya iba a actuar de otra vez de esta u otra manera, ¿no? Cuando no va por ahí. Entonces, bueno, gracias a Dios, en este caso, esos 10 segundos que me tomo para llevarla a la corteza prefrontal son los segundos que se lo entrego a mi poder superior, que para mí es Dios, y él es el que siempre me da la respuesta de decir, corteza prefrontal, ya la tengo casi automática, vamos ahí trabajando, pico pala. Pero es de lo que se trata, ¿no? De hacerla automática, de decir, bueno, vamos a pensar esto, sea lo que sea, ¿vale? Porque tiendo a decir, bueno, esto no, porque no es importante, no va muy allá, ¿no? Y pongo las cosas en prioridad, como decir, bueno, tengo un problema en el trabajo, no hay gente que no baja a trabajar hoy, bueno, por circunstancias, hay gente que se pone enferma, por lo que sea. Bueno, pues le doy prioridad a eso, ¿no? Y no doy prioridad a un gesto, una mirada o una respuesta en casa, ¿no? Ahí me chirría y ahí es donde digo, bueno, pues estás volviendo a priorizar y poner por escalas algo que tú crees que es importante
sin meditarlo y sin verlo antes. Entonces, todo lo que hay antes y después de esa decisión que estás tomando obsesivamente por el trabajo, porque lo quieres solucionar ya, porque bueno, a ver, hacemos esto, estás descuidando absolutamente lo anterior y lo posterior que existe de eso, que es un problema grave, pero que no es el problema fundamental. Al final, eso es tener la fe y tener la esperanza y creer en un poder superior que bueno, lo tiene escrito, que está escrito y va más acorde con mi personalidad de ahora y demás. Bueno, pues vamos a dar prioridad a lo que tenemos entre manos ahora. Tú te has comprometido a hacer una serie de cosas, hablas, transita y luego atacamos el problema o los problemas que tengamos de otros. Pero ahora mismo el compromiso es grabar un vídeo, estar en tu mesita camilla, hacerte tu café y ya está, ¿vale? Luego el resto ya iremos viendo cómo lo solucionamos, si tienen solución, si no, aceptar con la serenidad suficiente, aceptar que son cosas que no podemos cambiar, que son cosas que se dan así en la vida, que no dependen de nosotros y no actuar una vez más con ese egocentrismo pensando que todo depende absolutamente de nosotros. Si no estoy yo, esto no funciona. Pues eso. Mira, tengo aquí el micrófono. La cámara está aquí ahora. El micrófono que me ha regalado Cookie, grabado no lo vemos, pero pone hablemos de adicción, D&G, Diego y Gema. Una cucada, de luego. Lo he visto aquí y os lo quería enseñar. Cosas del directo. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Son muchas cosas. Yo lo entiendo, que son muchísimas cosas en las que hay que estar pendiente y al principio es un agobio. O sea, la recuperación a mí me creaba propia ansiedad. Estaba ansioso de recuperarme. Era increíble la distorsión que tenía y no sabía muy bien cómo actuar. Entonces, bueno, pues me entregaba a lo que en esa época para mí era un poder superior, que era el centro donde estaba, y la siguiente Navidad es a las reuniones, aunque ya tenía un concepto de Dios bastante más definido y ya tenía conversaciones en las que podía contarle y podía decirle y podía entregarle, pero las primeras era el centro. A mí me han dicho que no vaya, yo no voy. A mí me han dicho esto, yo no lo hago. Claro, cuando no perteneces no estás en un centro, lo estás haciendo tú solo, ni siquiera entras en reuniones de 12 pasos que hay gratuitas, ni siquiera vas a reuniones o entras en reuniones online, que las hay, que informaros porque las hay a todas las horas del día. Cada día hay más reuniones virtuales, presenciales de Narcóticos Anónimos, por ejemplo, en las que vais a encontrar un sitio donde os van a entender, donde no os van a juzgar y donde podéis desarrollar esto gratuitamente, ¿no? Que no tengáis recursos, porque claro, muchas veces es muy fácil decir cosas que tú has podido hacer, pero que por circunstancias de la vida no todo el mundo puede hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay métodos, hay medios. Este es un canal de información diaria en la que podéis escribir y no os voy a derivar a ningún centro, o sí, pero vamos, que hay muchas opciones, ¿vale? Hay muchas opciones gratuitas, más caras, más baratas, más... Bueno, también decimos mucho eso de que la salud, con lo que nos hemos gastado en otro tipo de cosas, en drogas, vamos, no en otro tipo de cosas, en drogas y alcohol, porque el alcohol es una droga, pues la mayoría que nos sintamos identificados con esto que estoy hablando yo todos los días, multiplicamos y no llegaremos nunca a gastarnos en terapia lo que nos gastamos. Pero entiendo evidentemente que ese es un dinero que ya está gastado y el ahora igual no se tiene, porque esta enfermedad te hace perder absolutamente todo. Familias, trabajos, personas, lugares, absolutamente todo.
Entonces, bueno, pues también me siento identificado con ese tipo de gente porque he estado ahí muchas veces y bueno, pues lo importante es no consumirlas. Eso acrecenta el problema. Cuando creemos que nos lo tapa y bueno, yo hoy me mamo, ella mañana. Uf, eso es muy, 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 muy peligroso. A mí me sentaba fatal y entras en esa rueda otra vez de no saber cuándo vas a poder salir. Entonces, bueno, la sugerencia es no consumir hoy. Es una noche complicada para ello. Existen las tardes buenas, bueno, todas las cosas buenas, estas que le llaman. Hablando ayer con mi amiguete Damián, le decía, mira, cuando yo salía en Nochebuena, por la tarde, en la Plaza Mayor de Segovia éramos 10 personas. Esto cuando yo salía y ya era nuestra tarde buena. Y me acuerdo de varias de ellas de triste final, pero éramos 10, como mucho 12, y los mismos siempre, y el mismo tipo de gente. Ahora hay 5.000 o 6.000 personas se reúnen, es una auténtica barbaridad y bueno, esto es lo que hay ahora y se respeta, aunque no se comparta. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo, aunque te digas, no, yo voy a ir y voy a no consumir, no voy a estar porque está mi familia, está muy peligroso. A mí me resultaba súper peligroso, era incapaz de aguantar más de una tarde buena y dentro de la tarde buena más de una hora sin consumir, sin decir, venga, es igual, si al final me tomo una y me voy a casa. En mi caso no pasaba nunca eso. Protegeros lo máximo posible. Aquí mañana vamos a estar sin resaca porque hoy no vamos a consumir 100% seguro. Vamos a disfrutar de una noche muy tranquila con mis suegros, con mi mujer y con la Misa del Gallo, que tengo especial ilusión de ir a la Misa del Gallo hoy a las 11:30 en la parroquia que recientemente encontré un día andando, paseando por aquí al lado de casa y a la que ahora pertenezco y orgulloso de pertenecerlo, la parroquia Divina Pastora, aquí en Arroyo Culebro, en Leganés. Estáis todos invitadas a esa Misa del Gallo, a recibir a mi Dios como yo le concibo y nada, eso es lo que quería decir. Desearos buena noche y sobre todo desearos que no consumáis, sobre todo a los adictos y adictas. Un abrazo, un beso, feliz noche. Mañana nos vemos en Hablemos de Adicción Podcast. Esta tarde grabaremos el programa de Hablemos de Adicción que no saldrá en antena porque hoy es día 24 y no tenemos técnicos. Pondremos seguramente alguno ya que haya salido antes, pero voy a intentar grabar el de hoy y ponerlo en la web lo antes posible. Agradeceros a todos que estéis ahí, un beso y nos vemos. Nos vamos a esa publicidad que tanto me gusta decir y que tan fake es. Chau, chau. Finalizar grabación.